Hola, hola compañeros, bienvenidos a esto que es Física para Grado 11. Espero que se encuentren muy bien y bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube. Espero que se estén suscribiendo, que le den like a mis videos y que los comenten, por favor, para que yo pueda dejar de ser profesor y me dedique a ser influencer. Bien, compañeros, bueno, la semana pasada habíamos visto la situación E y D de que eran simplemente problemas en los que cuerpos describían o presentaban movimientos de caída libre. Hoy vamos a trabajar la situación F, ya como último ejemplo sobre pues cuerpos que presentan este tipo de movimiento, pero aquí le vamos a poner un toque de picante porque vamos a trabajar un movimiento que no solo presenta movimiento uniforme, perdón, caída libre, sino que puede presentar adicional a ese otro movimiento u otros movimientos. ¿Listo, mis queridos compañeros? Entonces, vamos a trabajar sobre esta situación. Es un poco extensa, entonces les voy a pedir muchísima paciencia porque hay muchos análisis que hacer. Entonces, para que ustedes le pongan mucha atención y puedan resolver, puedan entender qué es lo que se está haciendo. ¿Listo, mis queridos compañeros? Para que tengan claro ese tipo de cosas. ¿Cuáles son sus actividades? No se les olvide que es hacer la síntesis en su cuaderno de esta situación ejemplo y resolver en su cuaderno también las situaciones A, B y C del taller de caída libre para movimientos o cuerpos que presentan este tipo de movimientos. ¿Listo? Me voy a retirar un momentico para que ustedes puedan escribir y ver cuál es la situación que se presenta. Muy bien, nos dicen, en la misión al planeta Namek, Bulma se encuentra en el borde de un risco de 30 metros sobre el nivel del mar y lanza una esfera del dragón hacia arriba para evitar que el comandante Ginyu la atrape. Cuando esta regresa a las manos de Bulma, esta no logra atraparla, o sea que Bulma deja que la bola siga, o la esfera del dragón siga, y no es capaz de atraparla. Y la esfera sigue cayendo y cae al agua hasta llegar al fondo marino, o sea que siguió cayendo, llega al agua y se mueve dentro del agua hasta tocar fondo. ¿Listo? Si Bulma lanza la esfera a 1.2 metros del suelo de la colina y esta tarda subiendo 1.8 segundos, preguntan, ¿qué profundidad tiene el fondo marino si la esfera se mueve con velocidad constante dentro del agua por 5 segundos? La gravedad del planeta Nameku es de 12 metros por segundo cuadrado. Entonces, mucha atención, mis queridos compañeros. ¿Qué nos están diciendo? Aquí nos están diciendo cosas bien importantes. La primera cosa que nos dicen es que la esfera del dragón, primero hace este movimiento, es lanzada hacia arriba, se detiene y vuelve a caer. Justo en el punto donde la lanzaron, la iban a atrapar, pero no la atraparon y siguió derecho. Luego se encuentra con el nivel del mar y se mete al mar. Y en el mar, pues tiene un movimiento hasta que llega al fondo marino. ¿Sí? Fondo marino. La pregunta que nos hacen aquí es cuál es la profundidad que tiene el fondo marino, ¿sí? O sea, qué altura o qué distancia hay entre el nivel del mar hasta el fondo, hasta la parte continental. Eh, y pues nosotros decimos, pues es complicado saberlo porque nosotros estamos hablando y la información que nos dan es sobre la esfera del dragón y efectivamente nos están hablando sobre la esfera del dragón. Pero alguna relación tiene que tener el movimiento de la esfera del dragón con el fondo marino. ¿Listo? Además, que nos pone condiciones. Nos dice qué profundidad tiene el fondo marino si ese sí es un sí de condición. O sea, nos están diciendo qué profundidad tiene teniendo en cuenta que la esfera se movió con velocidad constante durante 5 segundos. ¿Eso qué quiere decir? Que en el fondo del mar, o sea, ya cuando la esfera entra al agua, ¿sí? Cuando entra al agua, se mueve con velocidad constante y lo hace durante 5 segundos hasta que ¡pum! Llega al fondo marino. O sea, desde que entra el agua hasta que toca el fondo marino, se demora 5 segundos y lo hace moviéndose con una velocidad constante. Y eso es importante, porque si nos dice que se está moviendo con velocidad constante es porque el movimiento ya no es caída libre. Y no es caída libre porque el agua ya no permite que la esfera del dragón caiga libremente, sino que está ejerciendo una acción. ¿Cuál? Una fricción. O, bueno, sí, es una fricción porque va a empezar a frenarla, pero ya no por condiciones gravitacionales, sino por condiciones de fluido. Entonces, aquí ya tenemos unas condiciones particulares, que son muchas informaciones. Primero, que es lanzada hacia arriba, que cae, que entra al agua, que en el agua se mueve con una velocidad constante durante un tiempo de 5 segundos. Adicional a eso, nos están diciendo otra condición por allá arribita, por aquí, más o menos, aquí dice, si Bulma
lanza la esfera a 1.2 metros del borde de la colina, o sea, ya sobre la colina, no sobre el mar, nivel del mar, sino sobre la colina, y la esfera sube, o sea, que hace este movimiento, que es el movimiento de subida, en 1.8 segundos. Entonces, miren que aquí nos dan dos tiempos, 1.8 segundos y 5 segundos. Tenemos que tener claro que esos 5 segundos no son de todo el movimiento, son del movimiento en el agua, porque ahí no lo dice. Si se mueve con una velocidad en el agua de tanto, ¿sí? Dentro del agua, por tantos segundos. Y nos dice que esos 1.8 segundos son ¿qué? Son el tiempo de subida. O sea, no es el tiempo en el agua, no es el tiempo bajando, es el tiempo de subida. Entonces, toda esta información la tenemos que empezar a tener clara para poder solucionar nuestro problema. Entonces, vamos a intentarnos irnos a la pizarra. Entonces, un momento, mis queridos compañeros, vamos a irnos a la pizarra. Muy bien. Entonces, primero recordar que hay una estrategia de identificar los fenómenos, el fenómeno, los tipos de fenómenos. Y aquí el fenómeno es movimiento. Se lanzó hacia arriba y cayó hasta el agua, hasta el fondo del agua. Pero, ¿qué tipo de fenómenos participan? Bueno, se lanzó hacia arriba, cayó y luego entró al agua. En el lanzamiento hacia arriba, pues asumimos que es una caída libre donde no hay ninguna acción externa a la acción gravitacional que esté frenando la esfera. Cuando cae, también asumimos que es una caída libre porque no hay ninguna acción, pero ya cuando entra al agua, nos dice que se mueve con velocidad constante. Entonces tiene tres movimientos, uno de subida, uno de bajada y uno en el agua. El de subida, caída libre, verticalmente hacia arriba, el de bajada, caída libre, verticalmente hacia abajo, y en el agua, un movimiento con velocidad constante, o sea, un movimiento uniforme, porque los movimientos uniformes son los que se mueven con velocidad constante, o sea, recorren distancias iguales en tiempos iguales. ¿Listos? De hecho, es un fenómeno muy común que los objetos que se mueven dentro de fluidos, sean gases o sean líquidos, alcancen velocidades constantes. ¿Sí? Eso se llama la ley de Stokes. Stokes determinó, un señor por allá inglés, que en la época determinó por qué las gotas de agua no nos golpeaban cuando caían. Entonces dijo, pero ¿por qué una gota de agua no nos golpea si Newton dice que la aceleración gravitacional hace que cada vez coja mayor velocidad y coja mayor velocidad? Y si coge mayor velocidad es porque posee aceleración. Y un secreto, mis queridos compañeros, si no se les puede olvidar. Si un cuerpo posee aceleración es porque el cuerpo está experimentando una fuerza. O sea, las gotas deberían caer con una aceleración, o sea, deberíamos experimentar una fuerza que nos golpea, pero no lo sentimos. Sentimos la gota, pero no sentimos una fuerza que nos golpee. Bueno, hay unas gotas que son asesinas, especialmente cuando estas gotas vienen congeladas, como el granizo. Pero bueno, pero, ¿qué es lo que pasa con esas gotas? Pues resulta que el fluido en el que se están moviendo, por ejemplo, las gotas de lluvia o de las gotas de agua de la lluvia, pues se mueven en un fluido que es el aire. Entonces, lo que hacen es que las gotas comienzan a caer gravitacionalmente, o sea, empiezan a caer con 9,8, como si fuera caída libre, pero no es caída libre. ¿Por qué? Porque el aire las está frenando, ¿sí? Por la forma de la gota y por las condiciones de viscosidad del aire, las va frenando. Entonces, las 9,8 que están haciendo que la gota cada vez vaya cogiendo mayor velocidad, pues empieza a ver contrarrestada por la fricción y lo que hace es que la gota empieza a frenarse, a frenarse, a frenarse hasta que no se detiene, sino que alcanza una velocidad que no cambia. Entonces se mueve, ya no experimenta los 9,8. O sea, las gotas cuando comienzan a caer tienen una aceleración de 9,8, pero mientras se están moviendo en el aire las va frenando y ese 9,8 se va reduciendo, se va reduciendo, se va reduciendo hasta cero, hasta que la aceleración vale cero. Si no hay aceleración, pues no hay cambios de la velocidad, entonces la gota empieza a moverse con la misma velocidad. O sea, va con caída, con movimiento uniforme. Y eso hace que no experimente aceleración. Y si no experimenta aceleración, no hay fuerzas. Esa es una condición muy importante que ustedes tienen que tener claras. Los cuerpos que están acelerados, o sea que su velocidad aumenta o disminuye, es porque experimentan acciones. ¿Cuáles acciones? Las gravitación. Bueno, fuerzas en general. Y si, por el contrario, no hay cuerpos, o sea, mejor, hay cuerpos que no poseen aceleración, significa que no poseen fuerzas. Por eso las gotas no nos golpean. Que es más o menos lo que le debió haber pasado a la esfera del dragón, solo que a la esfera del dragón fue instantáneo. O sea, venía y luego cayó uniformemente. Entonces se alcanzó la ley de Stokes en instantes. Obviamente Stokes dice eso no ocurre, eso solo ocurre en el planeta Nameku. ¿Sí? En la naturaleza sí se requiere de un tiempo y de una cierta distancia para que la aceleración gravitacional pase de 9,0, bueno, en la Tierra, en este caso sería el Nameku, serían 12,
vaya bajando y alcance una velocidad constante y se mueva con velocidad constante y pum, no nos golpee. Porque si va acelerando, pum, toma tu tramacazo. ¿Listo? Entonces, muy bien. Ya sabemos que tenemos tres movimientos. Uno hacia arriba, caída libre, uno hacia abajo, caída libre y uno en el agua, movimiento uniforme. ¿Qué sabemos? Entonces, vamos a representar la situación. Entonces, lo primero, que hay un fondo marino. ¿Listo? Ese sería el fondo marino. Lo segundo, que si hay un fondo marino es porque hay un nivel del mar. ¿Listo? Tenemos un fondo del mar. Lo siguiente, que tenemos una colina. ¿Sí? Tenemos una colina. Tenemos una colina. Listo. ¿Qué más? Que por allá hay una científica muy pila que se llama Ulma, que voy a pintarla en azul porque ella es como de azulitos, que tiene una esfera del dragón, la lanza, voy a hacerlo en morado como para que ustedes vean, bueno, lo voy a hacer en diferentes colores. Entonces, la lanza hacia arriba y por la acción gravitacional del planeta Nameku, la esfera del dragón se detiene. ¿Listo? Y ese sería el primer movimiento. Entonces vamos a decir que este es el primer movimiento. Primer movimiento. Vamos a llamar primer movimiento. Listo. Luego vamos a tener un segundo movimiento. ¿Qué color? Bueno, buscamos un color que no sea... Buscamos este azul. Ok. Listo. Entonces, luego la esfera comienza a caer hasta que llega al agua, porque la iban a atrapar, pero no la pudieron atrapar. Entonces, ahí presenta un segundo movimiento, que es caída libre hacia abajo. Y luego, busquemos otro color. ¿Un qué? Como un rojo, ¿cierto? Que no lo hemos utilizado. Entonces, un rojo. Empieza a moverse en el agua hasta que llega al fondo marino. Entonces, la esfera del dragón llega al fondo marino y llega al nivel del agua y llega al fondo marino. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos el tercer movimiento. Sabemos que ese tercer movimiento es un movimiento uniforme. ¿Listos? Entonces, para que lo tengamos presente. Tercer movimiento. Listo. Entonces, eso es lo que nosotros sabemos. Ahora, una cosa particular que nos están preguntando es el fondo del mar, o sea, el fondo que tiene en ese lugar el mar, o sea, la profundidad que se presenta allí. Pues entonces uno diría, pero pues a nosotros nos están dando esa información de la esfera, ¿sí? De condiciones de la esfera, ¿por qué nos preguntan del fondo del mar? Pues mis queridos compañeros, por la siguiente razón. Vamos aquí al dibujito. Entonces, en un momento, la esfera se va a mover todo esto. ¿Sí? Todo esto se va a mover la esfera. Y en últimas, esa distancia que recorre, pues es la profundidad que tiene en ese lugar el mar. O sea, ahí hay una altura, una distancia. Esa altura que hay desde el nivel del mar hasta la parte continental, o sea, hasta el suelo, pues esa distancia es la misma distancia que tiene que recorrer la esfera. O sea que si nosotros logramos calcular la distancia que recorre la esfera con velocidad constante durante 5 segundos en el agua, lo que estamos haciendo es hallando esta distancia, que en últimas pues es igual a la altura. Entonces, si hallamos la distancia recorrida por la esfera en el agua cuando se mueve a velocidad constante durante 5 segundos, pues en últimas estamos hallando la altura o la profundidad del océano o del mar Nameku ahí, en ese lugar, que es lo que nos preguntan. Entonces, tendríamos que hacer eso. Entonces, podemos calcular la distancia que se recorre. Entonces uno dice, pues sí, necesitamos calcular la distancia que se recorre en ese lugar. ¿La conocemos? No. Es un movimiento uniforme. Es un movimiento uniforme. ¿Qué quiere decir? Que necesitamos distancia, velocidad y tiempo. Listo. Entonces tenemos que hallar la posición, la distancia recorrida, ¿sí? La distancia recorrida. Necesitamos la velocidad y el tiempo. ¿Tenemos la velocidad? No. El problema en ningún momento nos dice, cuando está en el agua va a tal velocidad. Únicamente nos dice tanto tiempo y con velocidad constante.
Sabemos que la velocidad es constante y no va a cambiar, por eso sabemos que es un movimiento uniforme. Sabemos que el tiempo sí es de 5 segundos, o sea que desde el nivel del mar hasta aquí, pues va a tardar 5 segundos. Es todo lo que sabemos. Entonces tenemos un problema, porque si lo quisiéramos resolver ya a partir del movimiento que tiene la esfera en el agua, pues no lo podríamos resolver porque el movimiento uniforme solo nos permite una incógnita, y aquí tenemos dos, distancia y velocidad. La única forma para hallar la distancia sería teniendo la velocidad y el tiempo, o sea que aquí nos falta la velocidad. Entonces decimos, pucha, la velocidad. Pero un momentico, resulta que esa esfera no solo ejerció ese movimiento, sino que antes estaba ejerciendo otro movimiento. ¿Qué movimiento estaba ejerciendo la esfera? Estaba cayendo libremente. O sea que antes tenía un movimiento de caída libre hacia abajo. Listo. Ese movimiento de caída libre hacia abajo, pues ¿qué hizo? Que la esfera desde por aquí arriba, que se detuvo, estaba quieta porque se detuvo, comenzara a caer y fuera aumentando su velocidad y fuera aumentando su velocidad, ¿sí? Y fuera aumentando su velocidad hasta que llega el agua y ahí ya la conserva. Ya dejó de aumentarla, sino que la conserva. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros decimos que aquí la esfera va a llegar con una velocidad final, ¿sí? Aquí va a llegar con una velocidad final. Y esa velocidad final, mis queridos compañeros, y esa velocidad final, pues se va a convertir en últimas, ¿en quién? En la velocidad dentro del agua. O sea que si hallamos la velocidad final con la que llega, con la que termina de caer libremente la esfera, pues vamos a encontrar la velocidad con la que va a entrar al agua, o sea, la que va a tener en el agua. Listo, entonces necesitamos eso. Entonces necesitamos hallar esa velocidad final. Entonces, ¿qué nos dice? Estudie la caída libre de bajada para hallar esa situación. Pero es que antes de la bajada estaba subiendo. Entonces usted, si tiene un movimiento de caída libre de subida y bajada, pues halle de una vez la vaina, ¿sí o no? Entonces lo que usted dice es, ¿qué necesitamos? Necesitamos lo siguiente. Hagamos un color por acá. Bueno, vamos a hallar, vamos a irnos para la otra página y vamos a bosquejar únicamente el movimiento de caída libre. Entonces, el movimiento de caída libre termina en el nivel del mar. ¿Listo? Termina en el nivel del mar. Ahí, ese es el mar, ahí comienza el mar, de abajo comienza la profundidad. Hay una colina. No. Listo. Ahora, hay una colina. Listo. Hay una colina. Listo. ¿Qué más nos dice? Nos dice que a 1.2 metros del suelo, la esfera del dragón es lanzada. O sea, por aquí está la esfera del dragón. Voy a subir. Ven acá. Aquí tenemos la esfera del dragón. Y nos dice que a 1.2 metros, un poquito más finito, a 1.2 metros del suelo, se lanza. ¿Cuál suelo? El de la colina. Listo. Y de ahí para allá sabemos que va a presentar un movimiento hacia arriba de caída libre, luego se va a detener y va a comenzar a caer. ¿Listo? Entonces, vamos a estudiar la caída libre. La caída libre, yo les había explicado la semana pasada, pues que cuando el cuerpo sube y baja, pues usted lo que puede hacer es estudiar primero la subida y luego la bajada y fusionar los movimientos. O, o jugar a la siguiente lógica. Decir, listo. Lo primero que necesito definir es el lugar de referencia. Entonces, mi lugar de referencia va a ser ¿quién? Mi lugar de referencia va a ser el mar. O sea, voy a construir mi eje vertical y mi eje horizontal donde me dice, listo, aquí usted va a tener la referencia 0. Aquí está el 0. ¿Listo? En esa situación, entonces estamos diciendo que la esfera va a pasar desde donde la lanza Bulma a 1.2 metros desde la colina hasta el nivel del mar, que es 0. O sea, va a pasar a una posición final 0. Entonces, la posición final Y
Entonces la posición final Y es de 0. Listo. Ya sabemos que la posición es de 0. Pero entonces se tuvo que haber lanzado con respecto a ese punto, con respecto a este punto, 0, se tuvo que haber lanzado desde una posición inicial. O sea que aquí vamos a tener una posición inicial de lanzamiento. ¿Listo? Entonces aquí tendríamos la posición inicial. ¿Cuánto es la posición inicial? Pues nosotros estamos diciendo que si este es el 0 del nivel del mar, hay una colina de 30 metros y sobre esa colina al 1.2 metros se lanzó la bola. O sea que ¿qué posición tendría? Primero, los 30 metros de la colina más el 1.2 de la altura que la lanza Bulma con respecto a la colina. O sea, aquí tendríamos 31.2 metros. Ah, listo. Entonces mire lo que estamos diciendo, que en la caída libre pasa desde la posición 31.2 metros a la posición 0, teniendo en cuenta que el nivel del mar, ¿sí? Lo manejamos como el marco de referencia, ¿sí? Como el marco de referencia 0. Entonces lo que nosotros decimos es listo. Ya sabemos que comenzó en la posición 31.2. Terminó en la posición 0 estudiando la caída libre. Inicialmente subiendo y luego bajando. Esto es supremamente importante, mis queridos compañeros. Estamos estudiando la caída libre, inicialmente subiendo y luego bajando. Listo. Entonces, ¿ahora qué decimos? Ah, bueno, listo. Que cuando estaba ahí, en la posición 31.2, Bulma le tuvo que haber impreso o haber imprimido cierta velocidad para que la esfera empezara a subir. O sea que Bulma le tuvo que haber puesto una velocidad inicial. Esa velocidad inicial va a disminuir hasta 0, ¿sí o no? Y luego va a comenzar a aumentar. Y cuando llegue aquí, va a tener una velocidad final. ¿Listo? ¿Conocemos la velocidad con la que la lanzó Bulma? No conocemos la velocidad con la que la lanzó Bulma. ¿Conocemos la velocidad con la que llegó al agua? No conocemos la velocidad con la que llegó al agua. Y es la que necesitamos, porque la velocidad con la que llegue al agua, pues será la velocidad con la que con la que va a entrar al agua y será la velocidad con la que se va a mover con movimiento uniforme. Entonces, ¿qué va a pasar, mis queridos compañeros? Necesitamos determinar la velocidad que alcanza luego de pasar desde los 31.2 hasta las de posición metros hasta la posición 0 en los 0 metros con respecto al nivel del mar. ¿Listo? Eso es por ahora. Entonces, velocidad final es tiempo, porque tiene que haber un tiempo. Tiene que haber un tiempo en el que pase desde esta posición a la posición 0, que será el mismo tiempo en el que pase desde esta velocidad inicial a esta velocidad inicial. Recuerden que ese tiempo es el tiempo en el que parte de esta posición y llega a esta posición. Eso implica que en esta posición tenía esta velocidad y en esta posición va a llegar a esa velocidad. Pero tenemos un problema, mis queridos compañeros. El tiempo no lo conocemos. Nosotros conocemos que se mueve 5 metros. 5 segundos en el agua, pero eso es para el movimiento uniforme y no estamos estudiando el movimiento uniforme, estamos en el caída libre. Ah, pero en caída libre teníamos el 1.8. Sí, mis queridos compañeros, pero resulta que ese 0.8 no es de la caída libre completa, de subida y bajada. Ese 1.8 es únicamente de este tramo. ¿Sí? Ese tramo que está allá, ahí tarda 1,8 segundos. Ese tramito, o sea, este pedacito de acá, lo recorre en 1.8 segundos. O sea, tenemos solamente el tiempo de subida, no tenemos el tiempo de bajada. Entonces tenemos problemas, porque miren, conocemos la posición inicial, conocemos la posición final. No conocemos la distancia recorrida, porque acuérdense que cuando trabajamos subida y bajada, la distancia recorrida es más difícil de encontrar con velocidad, posición final menos posición inicial. Ahí no podemos utilizar esa, por eso no la he anotado. No conocemos la velocidad inicial y no conocemos la velocidad final y no conocemos el tiempo. ¿Qué conocemos? La posición donde empieza, la posición donde termina y algo que es generalizado, la gravedad del planeta Nameco, que es de 12 metros por segundo cuadrados. ¿Listo? De 12 metros por segundo cuadrado. Entonces ahí es donde uno dice, ¿cómo solucionamos esta vaina? ¿A qué recurro? ¿A otro movimiento? ¿A cuál otro movimiento? ¿Al del agua? No, porque en el agua también tengo dudas y no hay ningún... La información que me comparte no la conozco ni en el agua ni aquí afuera, que la velocidad final y la velocidad del agua que son la misma, pero aquí no las comparto, no la conozco. Entonces, ¿qué hacemos? Oiga, pero ¿para qué nos habrán dado ese 1.8 de subida? ¿Será que nos están diciendo, antes de resolver esto, tenga en cuenta que sube en 1.8? ¿Qué le pasaría si estudiara únicamente la subida? ¿Qué pasaría si estudiamos únicamente la subida? O sea, vámonos a la subida.
Entonces, estamos en la colina, ¿sí? Estamos en la colina a 1.2 metros, se lanza el objeto, que es ¿quién? La esfera del dragón. La esfera del dragón sube y se detiene, porque nos está hablando de la subida. ¿Y en cuánto tiempo hace eso? En 1.8 segundos. Listo. Entonces uno dice, espere, aquí hay más información, porque implícitamente sé que está en Namekusein. O sea que su gravedad es de menos 12 metros por segundo cuadrado. ¿Y por qué de menos? Porque estamos estudiando la subida. ¿Listo? Aquí también es menos 12. Aquí es menos 12. Nadie me había dicho, sí, que ustedes no me dicen, es menos 12. ¿Por qué es menos 12? Porque el movimiento lo empezamos a estudiar de subida. ¿Listo? Muy bien, aquí es menos 12 porque estamos estudiando únicamente la subida. Si estuviéramos estudiando baja, y si sería positivo, pero subiendo nos toca. Listo. ¿Qué otra cosa sabemos? Ah, estaba subiendo y en algún momento paró. ¿En qué momento? En los 1.8 segundos después de que fue lanzado. O sea, la lanzaron y 1,8 se detuvo y ahí comenzó a caer porque subió en 1,8. Subió en 1,8, o sea que en 1,8 alcanzó su altura máxima, se tuvo que haber detenido y si se tuvo que haber detenido, significa que aquí su velocidad final ¿de cuánto es? De cero. Estamos estudiando únicamente la subida. Entonces miren, se lanza a 1.2, se lanza a 1.2 metros del suelo. Tarda en subir hasta antes de detenerse 1.8 segundos. Se detiene porque ya no sigue subiendo. Ahí empieza a caer. Listo. Entonces se detuvo, o sea que la velocidad que alcanzó luego de ser lanzada y de haber pasado 1.8 segundos es de cero. En un planeta donde se está frenando con menos 12 metros por segundo cuadrado. Listo. Entonces es una caída, es un lanzamiento vertical hacia arriba, una caída libre hacia arriba. Entonces significa que debe tener una posición inicial, una posición final, un tiempo, una velocidad inicial, una velocidad final y una gravedad. Listo, posición inicial. Pues si tomamos el borde del risco, este borde, como cero, pues entonces significaría que se lanzó a 1.2 metros desde el referente. Se lanzó a 1.2 metros. ¿A qué posición final llegó? No sabemos. No sabemos esta altura, no la hemos calculado. O sea, no sabemos a qué posición llegó. No la sabemos. ¿En cuánto tiempo? Ah, lo que sí sabemos es que la altura que ya alcanzaba, la alcanzó en 1,8 segundos. Listo. ¿Con qué velocidad la lanzaron? No sé con qué velocidad la lanzaron. No sé con qué velocidad la lanzaron. Pero la velocidad con la que la lanzaron, ¿sí? Con la velocidad con la que la lanzaron, esa velocidad es importantísima para mí porque la necesito para acá, ¿sí? Para este estudio. Aquí está el estudio completo y hay una velocidad inicial, pero esta velocidad inicial es exactamente la misma velocidad de este estudio. Porque aquí estamos estudiando solo un pedacito, allá estamos estudiando todo el movimiento. Entonces, si hallo aquí en este pedacito la velocidad inicial, pues puedo utilizarla en el pedacito completo. Entonces, la necesito. Muy bien, no la conozco. La velocidad, la final, ¿de dónde? ¿De todo el movimiento? ¿De la subida de la No, de solo la subida. ¿Y cuál es la velocidad final? Cero. ¿Con qué velocidad, con qué aceleración? Con 12 metros por segundo cuadrado porque están Namekusei negativos porque empezó a frenarse. Listo, miren que aquí tengo posición final y posición inicial. Distancia recorrida no hay necesidad de buscar, de trabajarla aquí. ¿Listo? Entonces me voy a una ecuación donde pueda hallar la velocidad final, la velocidad inicial o el tiempo, bueno, la velocidad inicial, que realmente es lo que me interesa, y me voy acá. Entonces miren aquí la segunda ecuación. La segunda ecuación me dice, miren, si usted conoce la velocidad final, que en este caso, para el estudio de solo la subida es cero, puede conocer la velocidad inicial si tiene la gravedad del tiempo. ¿Tenemos la velocidad final? Sí, es cero. ¿Tenemos la gravedad? Sí, menos 12, menos 12 metros por segundo cuadrado. ¿Conocemos el tiempo? Sí, el tiempo de subida, porque estamos estudiando únicamente la subida. ¿Cuánto fue? 1.8 segundos. Muy bien, entonces nos vamos para acá. Entonces,
Listo, vamos acá. Entonces nos vamos a estudiar o a utilizar la segunda ecuación que nos dice velocidad final es igual a velocidad inicial más gravedad por tiempo. Listo, la velocidad final es 0, igual a la velocidad inicial que no la conocemos, más menos 12 por el tiempo que es 1,8. Acuérdense que las unidades aquí no las manejo, ustedes por favor las manejan porque es que aquí es más incómodo con estos lápices. ¿Listo? Y ahí resolveríamos, nos queda que 0 no tengo con quién utilizarlo, velocidad inicial no la he utilizado y resuelvo este término. Menos 12 por 1,8. Entonces me voy. Menos 12 por 1,8. Eso me da 21,6. Menos 21,6 metros por segundo. ¿Por qué? Porque el 1,8 tiene un segundo y el 12 tiene metros por segundo cuadrado. Entonces el metro no tengo con quién cancelarlo. Y el segundos cuadrados está abajo, tiene 2 abajo y el 1,8 tiene un segundo arriba. Entonces me cancela uno arriba con uno de los de arriba con el de que está, perdón, el de arriba del 1,8 con uno de los que está abajo del menos 12 metros por segundo cuadrado. Listo. Entonces, ahora sí, resolvemos. Nos queda ese 0, mucha atención. Entonces, allá tengo 0 igual, son igual. ¿Listo? 0 igual a la velocidad inicial menos 21,6 metros por segundo. ¿Cuántos segundos? ¿Listo? Entonces lo que va a hacer es que va a despejar la velocidad inicial. Entonces, la velocidad inicial está siendo restada por el 21, menos 21,6. Entonces lo paso al otro lado, ¿a qué? A sumar. Entonces ese menos 21,6 pasaría al otro lado, me quedaría 0 más 21,6 metros por segundo. ¿Cuánto me da? Exacto. Me da 21,6 metros por segundo. ¿Quién es esa? La velocidad inicial. Entonces, al despejar la velocidad inicial de acá, esta ecuación es de acá, me da que la velocidad inicial es de 21,6. Ay, es una raquera porque ya tengo la velocidad inicial. En que la velocidad inicial ya la tenemos acá y sería 21,6 metros por segundo. ¿Listo? Entonces, ahora sí, ¿se acuerdan que tenía 3 incógnitas? Ahora solo tengo 2 incógnitas. Ahora sí lo podemos resolver. Entonces nos vamos a resolver esta vaina. Listo. Entonces, lo que nosotros habíamos dicho, ya vamos a estudiar el completo. Y vamos a estudiar este. Vamos a estudiar este movimiento. Cuando pasa de los 31,2 a la posición 0. Listo. Entonces, lo que nosotros decimos es, ¿cuál era su posición inicial? Mire, su posición inicial era, según el marco de referencia que habíamos establecido, 31,2 metros. ¿Cuál era su posición final? Su posición final es que llegó al borde del mar, o sea, la posición 0, porque el nivel del mar lo habíamos tomado como 0. Muy bien. ¿Con qué tiempo? No, no sabemos en qué tiempo. ¿Sí? No sabemos en qué tiempo pasa desde esta posición, que es 31,2 metros, acá, que es la posición 0. No lo sabemos. Muy bien. Ahora, ¿con qué velocidad inicial lo hizo? ¿Con qué velocidad inicial lo hizo? ¿Con qué velocidad inicial lo hizo? Ah, lo hizo con una velocidad inicial. Lo hizo con una velocidad inicial de 21,6 metros por segundo. ¿Con qué velocidad llega a la posición 0? O sea, acuérdense, desde la posición 1 se lanza con los 21,6. Listo. ¿Con qué velocidad llega a la posición 0? No lo sabemos. No sabemos a la posición 0 con qué velocidad llega y es la que necesitamos. Listo. ¿En cuánto tiempo cambia de la posición 31,2 de la posición 31,2 metros a la posición 0? No lo sabemos, pero lo que sabemos es que es el mismo tiempo en el que va a pasar de 21,6 metros por segundo a la velocidad con la que va a llegar al agua. Si recuerden que las variables están relacionadas, esta posición inicial con esta velocidad inicial, esta posición final con esa velocidad final. ¿Listo? En el mismo tiempo. Es ese tiempo que tarda en cambiar de esta posición a esta posición, que tarda en cambiar de esta velocidad a esta otra velocidad. Listo, mis queridos compañeros. Entonces, ahí vamos y seguimos en la lucha.
Entonces tenemos que buscar una ecuación que nos halle la velocidad final con las ecuaciones que tenemos. Entonces, tenemos acá. Listos. Muy bien. Posición, vamos con la primera ecuación. Posición final, ¿la conocemos? Sí. Posición inicial, ¿la conocemos? Sí. Velocidad inicial, ¿la conocemos? Tiempo no lo conocemos, pero nos sirve porque si tenemos el tiempo, ya podríamos hallar la velocidad final. La gravedad la tenemos y el tiempo es el mismo. O sea que esta la podríamos utilizar para hallar el tiempo. Esta, velocidad final, no la tenemos. La velocidad inicial sí la tenemos. La gravedad no la tenemos. El tiempo no lo tenemos. O sea, nos falta velocidad inicial y tiempo. No lo tenemos. Velocidad final al cuadrado. Pues es la que tenemos que hallar. Velocidad inicial la tenemos. La gravedad la tenemos. Y la altura la tenemos. Sí y no. Sí y no. Entonces, se podría hacer, bueno, se podría hacer primero hallando el tiempo y con ese tiempo ya utilizaríamos la ecuación 2. O sea, lo primero que podríamos, una forma sería de la ecuación 1, hallar el tiempo y luego utilizar la ecuación 2 para hallar la velocidad final. Esa podría ser una solución. O la otra sería determinar la distancia recorrida y luego solo hallar la velocidad final. Pues también tendríamos que hacer el este. Pero bueno, vamos a utilizar la siguiente lógica. Vamos a hacerlo primero por la parte difícil, por la de los físicos. ¿Cuál es la parte difícil de los físicos? Pues simplemente hallamos el tiempo con la ecuación 1 y luego la reemplazamos en la ecuación 2 para hallar la velocidad final. Entonces nos vamos. Y nos dice lo siguiente, mis queridos compañeros. Entonces, vamos a hallar. Bueno, aquí me hace falta una variable que es la gravedad, que como el movimiento comienza hacia arriba, es menos 12 metros por segundo. Listo, entonces nos vamos a hallar la velocidad, el tiempo, ¿listo? Entonces, ¿cómo vamos a hallar el tiempo? Pues el tiempo lo vamos a hallar de la siguiente forma. Posición final, ¿sí? Igual a posición inicial más velocidad inicial por el tiempo más la gravedad por el tiempo al cuadrado sobre 2. Listo. Posición final, 0. Posición inicial, 31.2. Más velocidad inicial, 21.6 por el tiempo que no lo conocemos. ¿Sí o no? Más, más la gravedad por el tiempo al cuadrado dividido 2. Pero entonces la gravedad es 12 negativo. Y el 2 divide única y exclusivamente a uno de los dos términos, o al tiempo al cuadrado o a la gravedad. Entonces aquí podemos decir, no, pues que divida de una vez a la gravedad. Entonces teníamos menos 12 de la gravedad dividido 2 nos daría menos 6 t cuadrado. ¿Listo? Porque mucha atención. Aquí tengo 0 como un término, 31.2 de la posición inicial, 21,6 de la velocidad inicial por el tiempo. ¿Listo? Menos 6 que sale de la gravedad dividido 2 por el tiempo al cuadrado. Entonces, ¿a qué se les parece, mis queridos compañeros? Sí, a una ecuación cuadrática, como la habíamos visto en la clase pasada. Entonces, desde ahí tendríamos que despejar a quién? Al tiempo. Entonces, yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Me voy para mi calculadora. Ustedes lo pueden hacer a mano, resolver la ecuación cuadrática como ustedes quieran. No hay ningún problema. Y lo que vamos a hacer es escribir la ecuación. Entonces, mucha atención. Entonces teníamos 31.2, ¿sí? Por el tiempo, perdón, no era así. Nuestra ecuación teníamos 0 igual a 31.2, que es la posición inicial, más 21.6, que es la velocidad inicial, por el tiempo, pero aquí recuerden que la calculadora, la variable que reconoce es x, entonces nos vamos para x. X aquí sería el t, ¿sí? Porque la calculadora solo reconoce x, y, z, no más. O sea, sí es sagaces, que no son capaces de reconocer cualquier variable. Menos 6, ¿sí? Que es los menos 12 metros por segundo cuadrado de la gravedad dividido 2
por el tiempo al cuadrado, que en este caso sería x, que nos representa el t, a la 2. Se me perdió a la 2. Se me perdió a la 2, es que difícil. A la 2. Taratatata, aquí está. Listo. Y ya tenemos la expresión cuadrática. Recuerden que la expresión cuadrática se caracteriza porque tengo 0 igual a un término sin variable más o menos otro término donde aparece la variable elevada a la 1 y más o menos otro término donde aparece la variable elevada a la 2. El término que aparece a la 2, el coeficiente, que en este caso es menos 6, se conoce como el coeficiente A. Para el del segundo término, el que va con la variable a la 1, se llama B, y para este caso sería más 21,6. Y el C, que para este caso es el término en el que no aparece la variable, y sería el 31,2. Entonces usted ya lo puede utilizar utilizando la ecuación menos B más o menos la raíz de B a la 2 menos 4 veces A por C, todo eso dividido 2. ¿Listo? Yo por cuestiones de tiempo pues voy a utilizar esto porque esto es una machera. Y ya. Entonces me da dos respuestas, como siempre, como toda cuadrática que nos da dos respuestas. Y entonces nos dice, la primera respuesta que usted tiene es 4,7, ¿sí? Y la otra es menos 1,1. Entonces, ¿qué significa? ¿Cuál tiempo vamos a utilizar? El 4,7. ¿Sí? Porque el tiempo negativo pues no tiene sentido en física. Bueno, sí tiene un sentido, pero pues no es tan importante, ya lo habíamos visto. Que ese negativo es el tiempo que necesitaría para que el movimiento hubiera sido simétrico. O sea, si usted le suma ese 1,1, pues sería el tiempo que hubiera tardado en subir y bajar. ¿Listo? Entonces ahora sí nos dice que el tiempo es de, uy, se me olvidó, de 4,7 segundos. ¿Por qué sé que son segundos? Porque ya las magnitudes todas estaban dadas en metros y en segundos. Listo, entonces ya tenemos el tiempo. Pero esos 4,7, ¿qué son? Esos 4,7, mis queridos compañeros, son el tiempo que tarda en pasar de la posición inicial 31,2 a la posición 0. ¿Sí? Que es el mismo tiempo que tarda en cambiar de la velocidad 21,6 a la velocidad final. Recuerden que la posición inicial y la posición inicial y la velocidad inicial son un mismo criterio. O sea, no son un mismo criterio, sino que están relacionados. Lo mismo que la posición final y la posición inicial. O sea, que si tarda 4,7 segundos en cambiar de esta posición a esta posición, pues será el mismo tiempo que tardará en pasar de esta velocidad a esta velocidad. ¿Listo? Ahora sí, ya como tenemos el tiempo, podemos utilizar la segunda ecuación, que es velocidad final, igual a velocidad inicial más la gravedad por el tiempo. ¿Listo? Entonces tendríamos que la velocidad final sería igual a la velocidad inicial, que para nuestro caso es 21,6, más la gravedad, que es menos 12. Entonces aquí ya podríamos poner menos 12. Y operé el más por menos, menos. Y ya me quedaría el 12 por el tiempo, que son 4,7 segundos. Y listo, resolvemos. Entonces tenemos 21,6 menos 6, perdón, menos 12 por 4,7. ¿Listo? Entonces eso nos da menos 34,8. La velocidad final es igual a menos 34,8 metros por segundo, porque es velocidad. ¿Qué significa el menos? Ah, no, que esa velocidad que tiene es una velocidad que tiene una dirección opuesta a la velocidad con la que se lanzó. Ay, claro, porque cuando se lanzó hacia arriba y ahora ya estamos en la velocidad hacia abajo. O sea, cambio de dirección. ¿Listos? Muy bien. Entonces ya resolvimos el problema, mis queridos compañeros. Nos devolvemos para acá y decimos, listo, mire, porque aquí la velocidad que alcanza es de menos 34,8 metros por segundo. Listo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues ya tenemos esta velocidad final, que es la velocidad con la que llega aquí, que es la misma velocidad con la que va a moverse en el agua. Y entonces tendríamos que es 34,8 metros por segundo cuadrado. Profe, ¿y por qué le quito el menos? Pues le quité el menos porque ya no me es útil. Porque no necesito, en estos momentos no estoy trabajando vectorialmente con la dirección. Ya solamente necesito ¿qué? Necesito es el tamaño, la magnitud. Entonces simplemente soluciono. Listo. Entonces, ahora sí, voy a hacer un recuadrito aquí. Y digo, tengo un movimiento uniforme. El movimiento uniforme pues me dice, acuérdese que
la ecuación fundamental es posición final igual a posición inicial más velocidad por tiempo. Posición final menos posición inicial igual a velocidad por tiempo. Pase la posición inicial al otro lado. Posición inicial menos posición final, perdón, posición final menos posición inicial es distancia recorrida igual a la velocidad por el tiempo. La velocidad recorrida es ¿cuál? La profundidad en el agua. Y esa la hizo con una velocidad constante de 34.8 en un tiempo, ahora sí, de 5 segundos. ¿Qué quiere decir? Quiere decir, mis queridos compañeros, que al multiplicar 34.8 por 5 nos da 174. Entonces, aquí tenemos que este pedacito es de 174 metros. O sea, ¿qué profundidad tiene el fondo marino? 174 metros. Una vaina grande, ¿sí? Profunda, realmente profunda, demasiado profunda. O sea, ya ni se imaginen qué podría pasarle al cuerpo humano a esa profundidad, sino más a 2 metros ya se empiezan a dañar las membranas del tímpano. Entonces, mis queridos compañeros, pues básicamente esta era la forma de solucionarlo. No se les olvide que siempre que un movimiento termina y comienza otro, la información del movimiento que termina es importante para poder saber la información del siguiente movimiento, y es esto. Aquí mezclamos dos movimientos que son caída libre y movimiento uniforme. Pero si ustedes se dan cuenta, estamos mezclando los tres. Caída libre, movimiento uniformemente acelerado, porque es un movimiento, la caída libre es un movimiento uniformemente acelerado, y el movimiento uniforme. Entonces, pilas para que no se les olvide lo que hemos venido trabajando, todo está regularizado y vamos camellándole a ese tipo de cosas. Entonces, mis queridos compañeros, no se les olvide que sus compromisos, ¿cuáles son? Primero, hacer la síntesis de este ejemplo en su cuaderno, y segundo, resolver las situaciones A, B y C del taller. Lo debo tener por acá. Creo que sí. Entonces, ahí tenemos el taller. Entonces vamos a trabajar aquí estos ejercicios. Este primero, que es el de Green Arrow. El segundo, que es el de Goliath, uno de mis personajes favoritos. Esto es mucha yes, las gárgolas. Y sé que es con Thor y Hel. Maldito, no mentiras, Hela. Muy buena, muy poderosa hecha. Mis queridos compañeros, pues no siendo más, esto es todo por hoy. No se les olvide sus compromisos y no se les olvide que hay mucho camello. Entonces, dentro de 8 días veríamos la retroalimentación de la situación A, B y C. Y también tendrían ustedes como actividad, ya para que se vayan programando, presentar para la siguiente actividad sería pues la corrección y demás. Igual pueden ir mirando los ejercicios. Entonces, les recuerdo, síntesis de la situación F de ejemplos y ser resueltos situación A, B y C. No es más por ahora, mis queridos compañeros. Se les quiere, se les aprecia muchísimo y nos veríamos la próxima semana. Bendiciones y un abrazo grandísimo. Chao, chao.